Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Amén. Chévere, se ven excelentes, se ven hermosos desde aquí. Gracias a Dios por ustedes, por la casa. Amén. Le doy la bienvenida a los que nos visitan. Esta es su casa, la iglesia de Dios. Gracias por estar en medio. Nos bendice tenerte y es un gozo compartir con ustedes la palabra esta semana. Los niños pueden pasar a su escuela dominical ordenadamente en silencio. Y vamos a pedir al Señor en esta hermosa tarde ya que nos ministre su santa palabra. Acompáñenme por favor en oración. Amado Señor, te bendecimos y te honramos. Estamos agradecidos por todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús, esas bendiciones celestiales, esos regalos, aparte de la salvación, los dones, la capacidad de servirte y ayudarte a extender tu reino. No era necesario, pero tu gran misericordia sobreabundó para con nosotros. Así que en esa verdad y en esa justicia nos acercamos a ti mediante el sacrificio de Jesús. Espíritu Santo de Dios, pedimos que te muevas y que transformes y que sanes y hables a lo íntimo de nuestro corazón y que esta atmósfera, Señor, sea tomada para que tú puedas ministrar. En el nombre bueno de Jesús oramos. Amén y amén. Le mando un saludo a la gente de la iglesia hija en la comunidad de Pablo VI. Como saben, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en esa nueva función de estar plantando iglesias hijas de Hoy con Cristo. Amén. Así que nos van a estar viendo una vez al mes, un poquito más esporádico, porque estamos dedicándonos el cuerpo de liderazgo y de pastores a esa función de desarrollar obreros. Amén. Para nuevas iglesias, para el reino de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a estar estudiando allí la vida de nuestro Señor Jesucristo y a seguir en este proceso continuo de aprender y de descubrir los tesoros del reino de Dios. Hoy vamos a hablar de lo siguiente: somos bienaventurados, somos dichosos, somos privilegiados por la gracia que se nos ha sido dada. Ese es el mensaje que tengo para compartir de parte del Señor contigo. Vamos a estar en Lucas 6, del 20 al 27. Así que, hermanos, somos bienaventurados. 3 veces felices, dichosos. La palabra en el castellano normalmente se queda corta porque lleno de dicha, de buenaventura, suertudos podría traducirse, pero es más que eso. Realmente somos bendecidos por Dios. Recordamos que Jesús vino a hacer 5 propósitos elementales, entre ellos enseñar en las sinagogas, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esos son los 5 elementos que el Señor Jesús en este Evangelio de Lucas viene revelando y viene instruyendo y guiando paso a paso. También podemos notar que Dios le define a cada uno de sus siervos sus propósitos. Y ese propósito nos da el ministerio. Y ese ministerio y propósito nos llevan a, junto con Jesús, a extender su reino en toda la tierra. ¿Hasta allí me siguen? Ok, ese es el repaso del libro de Lucas. Ahora vamos a ver qué tenemos ahí en las fotos. Esa, no. ¿Seguro que esa? Ok. Vamos a sujetar una foto. Voy con la pregunta antes de hablar de la foto. Hoy en día estamos en una época donde todo el mundo se toma fotos a cada hora, en cada momento, por todo. La gente que nacieron en el 60, 40, 50, 80, 90, nos parece raro esa cosa. Usted ve a la gente, me estoy tomando una foto comiendo café, me tomo una foto yendo al baño, me tomo una foto tomando una manta, me tomo una foto de lado, entré a la iglesia y me tomo una foto. Eso me parece tan fastidioso. En estos días estaba visitando a mi hermana. Ella es un año menor que yo, así que no es ni tan vieja ni tan joven, es más o menos de la misma camada. Y estaba en esa barandilla haciendo pose y tomándose fotos con los hijos y yo no sé qué. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo sabía qué estaba haciendo. Bueno, tomarme fotos con mis hijos. Oye, una tarajaya tan adulta como tú, ¿no te parece una inmadurez hacer eso? A veces tomando fotos. Eso es algo de los millennials, de los 2000 para acá, que tienen fotos en el celular, tienen fotos en el llavero, tienen cámaras en todos lados porque son digitales. Pero uno, oye, bájate de eso, Fabiola.
Y en eso como que el Señor me usó la zarandía, con ella, sí. Y en eso ella me preguntó, oye, ¿te acuerdas cuando nos tomábamos fotos nosotros? Y yo, sí, nosotros nos tomábamos fotos una vez cada 5 años, algo así, una vez cada 3 años. Porque antes eso era un problema, había que comprar la cámara, meter un rollito, tomaban la foto, no por cualquier bobería, y no hacíamos cosas así con la boca. La gente ahora se toma fotos como si tuviesen problemas en los labios, problemas nerviosos en los labios, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Wow! Por eso me cuesta respetar a los hombres que se toman fotos a sí mismos. Sean mileniales o no, no están para mí. ¿Qué otra creencia? Comportado para mí. Bueno, el punto es que hoy en día todo el mundo toma fotos. Y si pudiéramos ver esto en instantáneo, en espiritual, si Dios te tomase una foto a tu corazón, ¿cómo sería dicha fotografía? ¿Qué evidenciaría tu corazón al ver ese pequeño momento capturado ahí en esa imagen de parte de Dios? ¿Qué reflejaría tu emoción? ¿Hablarían del reino? ¿Hablarían del deseo de Dios de extender su reino? ¿Revelarían tus tesoros y cualidades del reino? ¿O simplemente saldría a reducir tu imagen humana? ¿O tus sueños? ¿O tu carácter de Cristo? ¿Cómo sería esa fotografía interna? Mantén esa pregunta masticándola y pensándola durante todo el mensaje, porque vamos a ahondar sobre ello. Piensa en lo que digo ahí en la gran idea del mensaje. Mateo 4:17 dice: cuando Jesús vino a la tierra, trajo el reino consigo. De hecho, Jesús es el rey del reino. Él vino a modelar todo el plan que él tenía ya establecido con el Padre, y lo estableció y lo iba a definir paso a paso. ¿Cuál fue su primer mensaje? ¿Cuál fue su primera prédica? Simple: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Listo. Los eruditos dicen que a partir de esa frase Jesús comenzó a construir el sermón de su vida. Su vida misma se convirtió en un sermón no solo predicado, sino experimentado y vivido, leído y observado por todos los que le conocían y le oían. ¿Amén? Pues así es, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y Lucas 6:20 nos va a comenzar a regalar 4 bienaventuranzas de parte del Señor. 4 regalos. Ahora se vamos a ir a la foto de Santiago. Esa foto tiene un propósito. Santiago, cuando viene acá a la iglesia, una vez al mes, viene con cara de perro, de pocos amigos. Obstinado, nunca viene feliz, ve como que está bravo. Dice, voy en modo obstinación a la iglesia, y así llega. A veces me da pena con los hermanos. Así que la foto tiene 2 intenciones. Sí, tiene dientes Santiago, y sí se sabe leer. Pero a veces su actitud de chiquito representa quizás nuestra actitud, y no estamos muy gozosos en nuestra vida de fe. Pasa, ¿verdad? A veces, nada más. Muy bien. Lo primero que tengo que regalarte es: somos bienaventurados, y entiende que hay un ambiente humano y hay un ambiente espiritual. El contexto de los judíos. Fíjate lo siguiente: ellos físicamente estaban esperando un Mesías, un caudillo que los libertara de todo ese mal opresor físico en este mundo contexto o presente que era el Imperio Romano. Ellos estaban subyugados, ellos eran pobres, perseguidos, maltratados, abusados por todo el Imperio Romano. Así que estaban a la expectativa de un movimiento que transformara el país. Y cuando Jesús aparece en escena, el rey del reino, ellos se esperanzaron falsamente en que él sería su Mesías liberador en ese instante. Ahora, también había un contexto espiritual. Los judíos, ellos eran eruditos, muchos de ellos conocían la Torá, conocían la palabra, fueron formados en ella, se memorizaron, se hicieron perfectos en la ley, saduceos, fariseos, doctos, adecuados, firmes, al nivel tal de que ellos se presentaron a sí mismos como tan capaces que daban cátedra a otros acerca del Dios que se ufanaban que conocían. Así que Dios baja a la tierra literalmente y trae el reino en medio de ese ambiente. Pero pregunto, ¿contestó Jesús sus expectativas? ¿Los libertó del caudillo del Imperio Romano? No. ¿Les dio más poder adquisitivo al pueblo de Israel en físico en ese contexto?
No. ¿Los ayudó financieramente a potenciarse como una nación más capaz? ¿En salubridad y desarrollo social? ¿Te das cuenta que Jesús no cumplió ninguna de tus expectativas? Porque cuando el reino de Dios se establece, es superior a tus perspectivas, porque estamos hablando de que literal el cielo invade la tierra, pero no va a ser lo que tú esperas, va a ser lo que Dios ya dictaminó que va a ser. Amén. No tan rápido el amén, porque tendría que hacerte otra pregunta detrás de ese amén. ¿Es compatible el reino de Dios o tu visión del reino de Dios actual a la visión de Jesús, a la visión de Dios Padre, a la visión de la prueba de toda la Escritura? El reino de Dios, el rey del reino con el cual te relacionas, ¿es el mismo Dios de la Biblia o es tu propio holograma? Preguntas que van a quedar en el aire y espero mediante la gracia y la guía del Espíritu puedan ser respondidas. Amén. Listo. Vamos a tocar entonces varias cositas. Siguiente. Voy a regalarte 4 bienaventuranzas, 4 actitudes del reino de Dios, 4 recompensas, 4 peligros. Así que el número clave aquí va a ser 4. amén. Muy bien, siguiente. Ese es un pobre de la India. Literalmente un hombre que vaga y mendiga en la India actual, está vivo y representa y sirve a varios dioses de la India. Literalmente es un hombre que no puede hacer nada por sí mismo. No estudió, no se desarrolló, no tiene ninguna competencia. Es un mendigo pobre de la India. La palabra griega de la primera bienaventuranza y de la primera cualidad que Dios quiere que fomentemos y que podamos experimentar es esta. Siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra griega trae consigo muchos rollos porque es bastante difícil. Es alguien carente de inteligencia para llevarse a sí mismo. Es alguien carente de poder para trascender. Es alguien carente de capacidad para sustentarse. Es alguien carente de bienes, de habilidad. Es un hombre literalmente dependiente a la merced de otros. ¡Wow! Eso es el contenido de la palabra pobreza. Pero no está hablando de pobreza física. Está hablando de pobreza espiritual. Porque la verdad es que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque el reino de Dios no puede ser ganado, solo puede ser recibido. ¿Y qué son entonces las bienaventuranzas? Bueno, las bienaventuranzas son como el ánimo, el desafío, la visión, el apoyo. Algunos llegaron a decirlo como la constitución del reino de Dios. Y todo eso es cierto. Pero también podríamos decir que las bienaventuranzas son la revelación del carácter de Jesús, el ejemplo perfecto del reino. Jesús vino a compartir el mensaje a una multitud, pero también les dijo este mensaje en específico ¿a qué personas? Versículo 20. Lee la primera frase. Y alzando los ojos hacia sus discípulos. Las bienaventuranzas no son para tu tirimundi, son para los discípulos. Allí había detractores de Jesús en la multitud, había gente que le seguía, había cojos y lisiados que simplemente querían ser sanos, pero también había discípulos comprometidos con Él. Y Jesús quiere animarlos porque el reino no va a ser tan fácil, hay que instaurarlo y necesita encender el corazón y el espíritu de ellos. Regalo entonces de la primera bienaventuranza es: el reino de Dios es vuestro. ¡Wow! ¡Amén! Gracias, anciano. Piense eso. El rey del reino bajó, se hizo pobre, como dice la Escritura, para entregarte a ti parte del reino. Pero ¿quién puede recibir un reino? Solamente los pobres espirituales. ¿Tienes esa cualidad en tu corazón de fe? ¿Te consideras pobre delante de Dios? ¿Te consideras lo suficientemente necesitado para que Dios pueda asistirte? Para que Dios pueda presentarse a ti mismo, derramar su gracia y toda su presencia de tal forma que seas asistido, cuidado y redimido. Jesús lo pone en otros términos en este mismo evangelio, en el capítulo 15, y lo compara con una historia que les da. Les dice, como el hijo pródigo que se fue de casa.
y la parte que me fascina en cuanto al reino, es que el Padre lo espera cuando Él se devuelve arrepentido y lo restituye, le viste con ropas, le pone calzado, le pone el anillo y lo llama su Hijo resucitado. Eso es una fotografía de la restauración de Dios Padre para con la humanidad quebrantada. Ese es el reino, parte del reino. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Nada, no están de acuerdo, piénsenlo. Piénsenlo. Este es Jesús. Si no estás de acuerdo con Jesús, ahora cuando termine este tiempo y puedes hablar con Él y le dices, lo que dijo el pastor está bien, no es una herejía, Señor. Yo solo voy a obedecer a decir lo que Él me dijo que le dijera. ¿Amén? Amén. Una promesa del antiguo pacto, Isaías 66, 1 y 2. De hecho, esta promesa es muy buena porque Jehová Dios está contestando la buena intención del corazón de su pueblo. Y Jehová Dios está poniendo en contexto al pueblo de Israel que le ama, que le sirve. Mire lo que les dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. La palabra allí hebrea cielo es con toda la constelación del cielo, no solo el cielo visible que tenemos. Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ok. El pueblo de Israel quiere construir una casa y el Señor está usando ese lenguaje cáustico, lenguaje confrontativo con su pueblo amado, y le dice: la tierra es mi lugar donde yo pongo mis pies. ¿Tienes un lugar así para descansar en tu casa? Es una poltrona, y encima de la poltrona o debajo de la poltrona hay como un stand de pies, una cosa pequeñita, no sé el nombre en español de eso, pero es un lugar donde uno posa los pies cuando descansa. ¿Tienes algo de eso en tu casa? Mi abuelo tiene uno de esos, mi suegro tiene uno de esos, varios hermanos tienen uno de esos. Bueno, cada vez que te sientes en ese poltrona y estires tus pies y lo pongas en eso, piensa, esto es la tierra para Dios. Esta es la clara perspectiva de la tierra, de mi planeta donde vivo para mí. Ahora, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es, ¿qué cosa? Hombre. Y humilde de espíritu. Ah, qué interesante. Y que tiembla a mí. Este es el antiguo pacto. Y me fascina que esté en Isaías, porque el Señor dice: yo voy a mirar a mi pueblo pobre y humilde. Pero ahora vamos a ver la superioridad del nuevo pacto. Dios no solo te mira, Dios no solo te contempla, Dios bajó, literalmente Jesús bajó de su trono, te entregó parte de su reino. Amén. No sé cuál ha sido el ser humano más relevante en tu vida. ¿Y qué ha hecho ese ser humano tan relevante a tu favor? Pero de algo sí estoy seguro: que nadie te dará jamás ni un cuarto de la dimensión de gracia y benevolencia y bondad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Y a medida que nuestra vida espiritual despierta, nosotros podemos glorificar y vivir distintos en este contexto humano para la gloria de Dios. Quizás estás muy cansado, triste, agobiado, desesperado por las múltiples necesidades y procesos que está viviendo nuestra nación, que no somos ajenos a ellos. Pero esto es solamente parte del plano humano. Y quizá tú estás demasiado angustiado, demasiado cansado mental y espiritualmente como para poder levantar tus ojos y ver lo que el reino de Dios tiene a tu disposición. ¿Cómo voy a estar feliz, pastor, si no hay azúcar, agua, pollo, carne? No hay nada. Claro, mientras tu atención está a este nivel, no puedes entender ni papa de lo que te estoy presentando. ¿Me permitirían orar otra vez, por favor? Cierra tus ojos. Abba, en el nombre de Jesús, ministra gracia al corazón de cada uno de ellos. Abba, ellos son especiales en tu casa, son tu familia, son tu iglesia, son el tesoro de ti
Yo te pido que ministres ahora a su corazón de manera que pueda entrar la palabra y que rompas todo barrera emocional, todo barrera, Señor, mental y espiritual, que ellos puedan recibir lo que tú tienes. Por favor, Señor. Echo fuera todo ambiente satánico, toda mentalidad, demonios de perturbación, de sueño, de cansancio, de pesadez, de angustia, de maldad, fuera en el nombre de Jesús, ahora, ya. Libera, Espíritu de Dios, por favor, tu gracia. Por favor, libera tus verdades, desata tus afectos, desata tu revelación, desata tu justicia. Por favor, Señor, más, sobre todo, Señor, que no se queden sin lo que tú le vas a dar. Amén. 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 Gloria a Dios. El reino te pertenece. Eres dichoso por encima de las cosas, así haya o no haya. Eres dichoso. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué les parece? Basta y tiene camarones y tiene de todo. Ahorita, Pastor Luis y yo a veces comemos en un restaurante cuando invitamos a algunos misioneros y el pastor sabe de eso. La de abajo nos la inspiré lo que el pastor pide. Pero es rico, ¿verdad? Eso va a abrir el apetito. Es la 1, no, es las 2:23, no hemos comido y saboreamos eso. Ok, siguiente. Eso despierta hambre. Pero aquí tenemos a alguien que sabe comer. Esa foto está inspirada en Frank Caraballo y en mi persona. Porque ese bebé come no solamente con la boca, la lengua, los dientes y los labios. Él come con la mano, con el pelo, con la ropa, con todo. Eso se embadurna. Los bebés comen rico, hermano. No se enrolla, que se sabe delicioso. ¿Cuándo fue la última vez que te embadurnaste comiendo tu comida favorita? Joseph me estaba viendo con ojos de gloria. Joseph sabe lo que es. Amén. Y los que me invitan a cocinar dicen, no, Señor. El Señor comienza a hablar al corazón de los hambrientos espirituales. No a los que estaban saciados como los fariseos, a los mendigos, a aquellos a que nadie les prestaba atención, pero tenían una oración interna fuerte que fue oída en el cielo. Y Jesús dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Amén. Amén. Saciar el hambre que tenemos de Él. Me encanta como dice Mateo, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero esa no es un hambre como disimulada, ¿sabes? Como cuando te invitan a comer en un lugar especial y te sirven un buen plato y tienes que hacer poses. Y si estás muerto de hambre, como por lo general yo voy a ese tipo de lugares, lo hago intencional para comerme todo. Uno come lento, mastica, dialoga, y por dentro, qué comida, ¿verdad? No, en el reino no puedes atiborrar y comer. Y el Señor te ve comiendo. De hecho, Él le encanta alimentarlos. Y si lo ves en el Nuevo Testamento, hermanos, conozcan a Jesús desde ya, porque cuando lleguemos al cielo, lo primero que va a hacer es sentarnos a la mesa y créeme, va a servir. Y vamos a comer. Y nos vamos a gozar con Él, porque a Él le fascina. ¿En serio? Sí, en serio. Lea el Nuevo Testamento y después hablamos de eso. Esa es otra pregunta. Pero algo glorioso es que Él dice, sois bienaventurados si tenéis hambre y sed de mi justicia. La justicia es la revelación del Evangelio y la justicia es la revelación de Jesucristo mismo, quien es el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Corintios nos dice porque en el Evangelio se revela la justicia. No, Pablo dice eso, no en Corintios, sino en Romanos, capítulo 1. Capítulo no me acuerdo, porque no es el 1. Romanos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y que es para fe. Les debo el capítulo, tengo un lapsus mentis, así que seguimos. Pregunta: ¿cuán hambrientos de Dios estamos? ¿Cuán satisfechos de Dios estamos? Yo no sé si te pasa como a mí, pero yo soy un niño, o crecí de niño, maracucho, y iba a casa de los abuelos de cuando en cuando, y los abuelos tienen ese don de engordar y consentir a los nietos, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, ¿le consta? Bueno, les voy a echar mis cuentos, así que tengo una ilustración, se lo calmo un poquitico. Entonces yo iba a casa de la abuela, me encanta la pasta, la abuela nos hacía los taburetes de pasta y comíamos pasta. Este cuerpecito no sale de la nada, así que yo siempre iba con mi plato de hueso y decía, ¿tienes más?
mi abuela maracucha me hablaba en maracucho y me decía, ¿queréis más, mijo? Y ya me servía más, comía más. Pero las abuelas tienen un don, y los abuelos también, de que siempre tienen dulce escondido. Es como un tesoro que tienen. Y son ellos sin vergüenza y pícaros. Ellos vienen y se te acercan delicadamente, revisan que no estén los padres, que son como, tú sabes, los intercesores, que no quieren que la misericordia se derrame sobre los nietos. Yo no me entendía hasta que fui padre, ahora yo soy un intercesor. Y viene, y mi abuela se me acercaba y me decía, y se corta. Y tú sabes, era algo ahí como, dame cuenta, dame todo. Y llegaba y me servía mi plato de torta y, claro, era un tolete de torta. Y yo le decía, ¿tenéis café con leche? Por supuesto. Y sacaba esa taza de gloria, un pocillo de la taza. Disculpe que lo burlo, pero así no me caigo. Un pocillo de peltre, mollejudo, grande, lleno de café con leche, donde uno podía vertir la torta y comerla, y eso era lo más rico del mundo. En casa de la abuela. Quizás con esto lo que trato es de ilustrar el amor y el corazón de Jesús, trayendo la palabra de Dios, el manjar eterno, a su pueblo, diciendo, bienaventurados sois, porque tenéis hambre y sed de justicia. Eso era un lenguaje para los hebreos. Los hebreos sabían, cuando Jesús dijo la palabra hambre, que no estaba hablando en contexto humano, no estaba hablando en un contexto superior. Porque ellos salieron de esclavitud de Egipto y Jehová les dio una promesa a través de Moisés y les dijo, porque yo os llevaré por medio del desierto y cuidaré de vosotros. Pero como somos humanos, el pueblo se quejó, Moisés no va a hacer morir en esta tierra, ¿qué le pasa? Que el ungido de Dios. Nunca fueron a un centro comercial a comprar ropa, ni las judías ni los judíos, ni los niños. Ellos crecieron, se desarrollaron. Y fíjense esta delicadeza de Dios, su ropa crecía en conjunto con su cuerpo. ¡Wow! No trabajaban, no estudiaban, no hacían grandes inversiones, se convirtieron en los guerreros del ejército de Jehová, eso sí se hicieron, pero no tenían cosechas y Jehová nunca lo desamparó. Solo se paraban en la madrugada y colectaban el maná, el pan divino de Dios, y se lo servían a la mesa. Amén. Amén. Estoy repasando otra vez, estamos leyendo en casa todo el Pentateuco. Me puse a pensar en eso y decía, padre, y también le di una orden, le digo, no guarden maná para el otro día, porque le va a salir gusano. Dice, a ver, pero señor, aquí pensando quizás un poquito, ¿por qué no dejabas que le dabas el pan el primer día y que colectaran para toda la semana y así te ahorrabas tirar el maná el martes, miércoles, jueves? Entonces aquí uno hablando con Dios y pensando, ¿no? Es gratis. Así que, y el Señor le dice, no lo hagan así porque les va a salir gusano y se les va a pudrir. Los judíos, ¿saben? Somos tercos, los judíos y los venezolanos y los humanos. Hicieron eso y les salió gusano y no pudieron comerse el maná. Pero mientras masticaba el mensaje y oraba y pensaba, Dios desea que cada mañana nos podamos encontrar con Él y podamos colectar maná de Él y podamos ser alimentados por Él, porque Él tiene una porción particular y perfecta para ti cada mañana. Ese es el antiguo pacto, no sé si te gusta, pero a mí me fascina. Pero te voy a llevar al pacto en el que estamos, que es de la gracia, que es superior. Jesús, el Rey del Reino, llega a decir esta frase: yo soy el pan que bajó del cielo. ¡Wow! Yo soy el maná escondido. De hecho, no tan solo es un regalo, también va a ser una recompensa a futuro. Yo no sé si eso te emociona, pero a mí me apasiona saber de que Jesús me despierta cada mañana y me alimenta con sus palabras, me alimenta con sus promesas. Se está cayendo el mundo, las cuentas no te dan, el ministerio es difícil, la vida se confabula en contra tuya, pero tú tienes un amado todos los días que te revela, que te ama, que te cuida, que te sustenta, que te asombra cada mañana. Por eso somos dichosos. Bueno, amén. El pueblo de Israel estaba en un nivel tan necesitado. No había medicinas, no había hospitales, no había nada. Así que los que se enfermaban graves simplemente sabían que iban a pasar a la otra vida.
Llega Jesús literalmente caminando sobre la tierra y los perseguían para que le sanasen. Desde un dolor de muela hasta un cáncer. Ese es Jesús. Ese es el Señor. Ahora pregunto, ¿ese cuál bienaventuranza es? Los que tienen hambre, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay más fotos. Esta es la justicia del hombre. La justicia del hombre es la siguiente: yo y cada persona en la faz de la tierra somos pecadores. Nuestro destino correcto debe ser la muerte. Toda la paga del pecado es la Muerte. separación eterna de Dios. ¿Jesús qué es? El rey del reino. Sí, del reino de los cielos. El rey del reino. ¿Cuál es la revelación? ¿Qué hizo nuestro Dios de justicia? Sencillo. Eso es lo que llamamos gracia. Próxima foto. El rey del reino tomó tu lugar y mi lugar, recibiendo toda la ira y el castigo de nuestro pecado, para que tú y yo, siendo unos malos, pudiéramos arrepentirnos y tener acceso a Dios y a su reino. Sí. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué persona en la faz de la tierra ha hecho algo tan soberanamente grande por ti como Jesús? Y este reino quizás no lo vamos a poder disfrutar en su plenitud aquí en esta tierra mortal, pero en el reino venidero, en la vida eterna, vamos a entender, a degustar y a experimentar en todas sus formas las bendiciones y regalos que tenemos. Amén. Amén. Siguiente bienaventuranza. ¡Wow! Agárrate, Vladimir, que si ese llanto te fastidió, te quedan como 3 años. Esa es la parte. Ay, Victoria también. Pero y esto, lo siento, esa parte no se puede escapar de la crianza. De hecho, ese proceso es igual para los que criamos discípulos. Tenemos discípulos bebés que son unos llorones. Pastor, no me saludó, me trató feo, pégale por favor. No le puedo pegar, hay que tratarlo muy bueno. Esto también pasa en la iglesia. Ok, estamos felices, Armita y yo, porque nuestro niño ya dejó los pañales y lo estamos intencionalmente empujando para que deje de llorar. Es tierno cuando lloran el primer año, después del segundo no lo soportas. Bueno, así nos pasó a nosotros. Siguiente, Jesús tiene una bienaventuranza para los que lloran. Como dice algún predicador de mayor edad, de mayor canas, no siento lo suficientemente anciano como para decirlo. Jesús dice, ama a los discípulos llorones. Eso lo dice ese predicador, no soy yo. Fíjense lo que dice, porque reiréis. Vamos a ver cómo lo dice Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero aquí la palabra llorar, no solamente llorar por cualquier cosa. Así que si usted dama y se siente bienaventurado porque llora bastante, no, hermano, no es de eso. No es llorar porque no hubo momento, no es llorar porque se siente. No. Es llorar por arrepentimiento, por una relación con Dios, por la revelación de nuestro corazón y por la santificación. Es ese tipo de quebranto. Es el tipo de quebranto por tratar de hacer la voluntad de Dios a pesar de tus limitaciones. Es el llorar que tiene que ver con el Espíritu. Cuando tu corazón está tan roto que no salen palabras y solo puede orar el Espíritu Santo dentro de ti, con gemidos que no pueden ser expresados por ninguna lengua. A ese tipo de lloro se refiere Jesús. Porque el apóstol Pablo lo comprende y lo comparte con la iglesia de Corinto y se lo dice así. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, es decir, una transformación, un cambio de dirección, un odio hacia el pecado y un amor hacia Dios, un odio hacia lo malo y un giro absoluto hacia la voluntad de Dios para salvación. Entonces hay una tristeza de Dios. Pues a ese tipo de lágrimas se refiere la bienaventuranza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amado, quizás tú estás triste. Conversaba ayer con uno de mis vecinos, el señor Orlando, y me decía, mis 3 hijos se van a ir ahora a Chile y tengo mis otros 5 hijos en los Estados Unidos.
Es un anciano de casi 80 años, mi vecino, creyente también en el Señor, y me decía con una voz quebrantada: me estoy quedando sin familia y tristemente voy a pasar mis últimos años montado en un avión. Y quizás tú estás llorando porque estás dividido, tienes amigos, familias, personas fuera, y te sientes que estás allá y no estás acá, y no estás aquí, no estás satisfecho. Quizás estás llorando porque hay un problema fuerte en medio de ti, un problema que trae consecuencias en este plano de la tierra para tus hijos, para tus nietos, y quizás eso te está causando dolor y mucha fatiga espiritual y simplemente lloras. Hermano, el Señor está consciente y cuida de ti. Él está sosteniendo tu vida, aún recoge tus lágrimas, aún te apoya, aunque tú no sabes o no puedes. Pero Él te da una promesa, Él dice: vas a reír. En el reino, una de las promesas que dice Apocalipsis es que Él enjugará toda lágrima de nosotros, y allá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá aflicción. Pero ¿saben qué es lo mejor? Podemos comenzar a vivir eso desde ahora. No hay que esperar que el reino sea establecido en su plenitud. Quizás podemos comenzar a entrenar nuestra fe a vivir acorde al reino. Así que podemos llorar, sí. Dios todavía se quebranta por las almas perdidas. Dios ama a los perdidos. Dios anhela que todos lleguen al conocimiento de Él. Aunque en su toda omnipotencia Él sabe quién se salva y quién no. Pero Él los ama a todos. ¿Vamos bien? Sí. No nos podemos pegar, que vamos a llorar. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es otra promesa del antiguo pacto. La palabra contrito me encanta porque significa alguien que está literalmente quebrado. Es como cuando agarras un jarrón que está lleno de agua y lo golpeas y se fractura y comienza a vertirse y botarse todo su contenido. ¿Cuán quebrantado estás? ¿Y cuánto en medio de tu quebranto has permitido a Dios que te visite y que pueda hacer su propósito y te ministre en lo hondo de tu ser? Siguiente. Otra bienaventuranza. Bienaventurados los que, bueno, la foto son una familia cristiana echados de su país, Siria, por compartir el evangelio. Mataron a los viejos, mataron a sus padres y les echaron de Siria, tuvieron misericordia y no les mataron. Les robaron y quemaron su casa, les quitaron todos sus enseres, y en esa foto, eso es verdadero, eso pasó hace 2 semanas. Ellos están caminando como refugiados hacia otro país para poder tener acceso y criar a sus hijos. Esa es la iglesia perseguida, quizás de la cual no tenemos tanto contacto, pero es una de las iglesias que está recibiendo esta gran promesa, al igual que tú y yo. Bienaventurados, dichosos, afortunados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué hay que hacer, Señor Jesús, entonces? Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dios desea que comencemos este proceso, pero esto no es tan fácil. Y hay personas que tratamos en el trabajo, hay personas que tenemos en el vecindario. Yo tengo un vecino intenso que habla cosas horribles de nosotros y no nos conoce, no sabe qué hacemos y nos persigue. Quizás tú tienes tu pequeño aguijón, quizás no te han botado de tu casa, no has perdido tus bienes a causa de Jesús, pero de sí estás experimentando algún tipo de persecución. Bueno, Dios te dice: bienaventurado eres dichoso y gózate. Pero cualquiera que dé su vida por Cristo va a tener un galardón más resaltante en la eternidad. Esto es una promesa que va a tener su consumación. ¿Amén? ¿Cuánto nos gozamos en los maltratos? Es difícil, ¿verdad? ¿Cuánto nos gozamos en que nos digan cosas horribles? Nos calumnien. Ahí viene el gordito ese con la barba que se cree predicador. ¿Por qué no me fui a ver a otra iglesia? Nos duele en el ego. No nos gusta que nos traten duro porque somos los siervos de Dios, la mujer de Dios. Merezco un respeto. Conversaba con alguien hace unas semanas y me decía: es que mi hermano me debe respeto porque yo soy una mujer adulta. Yo le digo: no, hermana, tienes que dar razón. Entonces, pastor, ¿por qué no lo pone en su sitio?
Porque el hermano es inmaduro. Usted no se da cuenta que usted es una mujer adulta y educada. El hermano no es ni educado, aunque sea adulto. ¿Y por qué entonces yo tengo que vivir esto? Porque es parte de la madurez en la fe. Amarnos los unos a los otros. No saben, eso no nos gusta. En estos días hicieron una reunión en el condominio. Quieren diseñar el techo y poner el techo para hacer el testimonio muy corto. Hay un vecino muy preparado, con muchos recursos, pero es como un dinosaurio Rex, es así, no tiene extremidades frontales, es muy agalludo, pichirre. Y quiere mandar y liderar a Juro porque él es el abogado inteligente del edificio. Hicimos la reunión, llegamos al grano, decidimos cada quien va a intentar traer 4 presupuestos. En pocas palabras, él no trajo ninguno, nosotros tampoco. Solo 2 vecinos aparte de mí trajimos presupuestos, en total hubo 4. Y él simplemente redactó un correo para todos diciendo los errores de todos los presupuestos. Conociendo al individuo, yo soy el menor de todo ese grupo, me provocó usar mi castellano y hablarle fuerte. Porque yo sabía que él estaba escribiendo para atacarme. Que eso mismo, no te defiendes. Y no lo tomas personal. Ayer hablando con el señor Orlando, yo le dije, Señor, tú sabes que me encantaría descargarlo con un correo porque se lo merece por arrogante, pecador, falante, nada. Pero no se queda contra Dios. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy luchando en particular con eso. Así que ayer, conversando con mi vecino Rolando, un señor de edad, creyente, me dijo, y me tocó el tema. Yo sabía que Dios estaba probando mi corazón. Oye, ¿qué te parece tiranosaurio? Claro, no le conocen como pichirro y hablador, y arrogante y todo eso. Entonces, no, bueno, no te preocupes, señor Rolando, todo tiene su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. El hombre traza planes, pero el plan de Jehová permanece. Y para entre mí, yo sé, Señor, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Me quería desahogar con él. Pero la verdad es que para poder recibir la recompensa de esta bienaventuranza, tenemos que recibir persecución, maltratos y quizá que tu nombre sea puesto en bajo. Esa es parte del reino. Esa es parte del reino. La mejor ilustración es Jesús frente a Pilato. Pilato lo interpela, lo interroga y le dice, ¿no ves que tu vida está en mis manos? Y el Señor, apaleado, golpeado, maltratado, lo ve y le dice, la autoridad que te ha sido dada viene de mi Padre que está en el cielo. Mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dice, porque si eres rey. Tú lo has dicho. Para esto he venido para darle vida por muchos. Y si el rey modeló eso, creo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Ok, zona de peligro, advertencia. Vamos a lo último. Vamos a ir rápido aquí en esta parte. Quizá esto es para los fariseos, para los difíciles. Siguiente, para los fuertes. Dice, hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ellos pensaban que eran ricos en la ley y de alguna manera lo eran. Ellos pensaban que eran ricos espiritualmente, de alguna manera lo eran. La salvación viene de Israel, dice el mismo Jesús, y así es. Pero su riqueza no trascendía al reino celestial, solo era algo visible en esta tierra. Un ejemplo, cuando Jesús en este Evangelio, en el capítulo 16, habla acerca de Lázaro y del hombre rico, el hombre rico cuando está ahí en ese lugar de tormento, le pide a Abraham que mande a Lázaro para que moje con su dedo una gotita y la ponga en su lengua por el tormento que recibía. Y el padre Abraham, en Lucas 16, verso 25, le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Las riquezas de este plano solo te sirven en este plano. Las riquezas espirituales te sirven para la eternidad. Esa es la economía del reino y eso debe ser parte natural entre nosotros. Hay de vosotros que ahora estáis saciados porque tendréis hambre, que pensáis que estáis correctos, que tienen todo bien. Si no eres humilde, porque las actitudes del reino son perdurables. No es que soy pobre de espíritu solamente cuando recibo el reino. Me mantengo pobre en el espíritu, recibiendo siempre de mi Padre Celestial. Y hay de vosotros que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis.
Hasta allí la palabra de Dios. Y hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizás aquí tenemos que cuidarnos más de lo que pensamos, porque nos encanta que la gente nos diga cosas de halagos, cosas chéveres, que nos digan cosas lindas como qué hermosa familia, qué liderazgo, qué bla, qué re, qué fa, que sí. Cuando te encantas y te enamoras de lo que la gente te suelta y comienzas a vivir en ese mundo de adulación, cristiano o no cristiano, estás caminando en suelo peligroso. Amén. Satanás comenzó a escuchar las bondades de su nombre y se enamoró de su pueblo. Y de allí al orgullo no hay mucha distancia. Y del orgullo a caer es cuestión de tiempo. Cuidado. Cuidado. ¿Cuál de estas 4 cualidades Dios está desarrollando y cultivando en tu corazón? Pobreza espiritual, hambre de justicia, un lloro enfocado en arrepentimiento, persecución por causa del reino y de Cristo. ¿Cuán consciente eres de que Dios te ha ofrecido lo mejor que Él tiene para ti? Te va a satisfacer en su presencia, te va a hacer reír de gozo y de vida. Le voy a dar un extra que no está en ninguna de las partes del mensaje. Es el versículo que Dios me dio este año para orar y pensar y meditar. Es el Salmo 16. Quiero que lo busques, se lo voy a regalar como un obsequio allí extra. Y básicamente el Señor me dijo el año pasado, me dijo, tú has estado fajado en la sufridera, en los rollos, en los problemas, pero este año va a ser distinto. Quiero revelarte mi gozo en mi presencia. Los músicos pueden pasar. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eres dichoso. Cuando el Señor te revela la senda de la vida, te revela a Jesús. Cuando estás en conexión directa con Jesús, estás en la presencia de Dios. Y cuando estás en ese lugar de la presencia, hay plenitud de gozo. Todo lo que es terrenal baja a un nivel inferior y comienzas a experimentar de las delicias que hay para todos los que accesan ese lugar de gracia y bendición. Y el lugar y esa bendición y delicia es inagotable, es para siempre. Plenitud de gozo. Pero requiere que levantes tu visión por encima de este plano y salgas de tu barco. Los músicos pueden pasar. Si estás aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, yo creo que Jesús hoy te trajo para que oigas este mensaje, para que te vuelvas a Él. Porque las promesas no son para ti ahora, porque tú estás lejos de Dios. Pero para aquel que cree y que forma parte de su familia, todas estas promesas son para ti. Y si tú hoy puedes decidir y creer en Él, entregar tu vida a Él, Él te va a bendecir. Mientras la adoración suena, yo quiero que escuchen al Espíritu Santo, que de hecho está trabajando aquí, está trabajando aquí en esta bella iglesia. Y dejemos que su presencia nos invite a salir de tu barca. Espíritu de Dios, bueno, justo. Aquí está tu amada iglesia, tu Hexagon, tu amada, tu princesa venezolana que clama y que gime, que ha llorado, Señor, que ha llorado porque los problemas se pusieron duros, que ha llorado porque no entiende tu plan, porque todavía tiene la mirada puesta en este plano, pero es una iglesia genuina, es una amada perfecta, preciosa. Ámalo. Visítanos con tu presencia. Déjanos saborear tus delicias. Porque esta es una iglesia hambrienta que siempre de día y de noche entra a tu cuarto, Señor, y levantan incienso. Son puros.
son rectos, son íntegros delante de ti a pesar de su humanidad. Ellos, Señor, velan, pero se sienten que no pueden. Están cargados. Abba, ven. Llena sus aljabas de ti. Llena, Señor, sus corazones de tu amor y de tu gozo. Óleo de gozo que viene de tu casa. Te lo pedimos. Porque estás en la tormenta y Shabbat Arajazo y Jehamanayazo. Y yo no he dejado tu barca, yo he estado allí, quizás en silencio, dormido, pero estoy contigo. Bishahanenara, Shehanenara Mayese. Bishirarajo, Aneshekahimane. Yo voy a despertar. Pero quiero tu fe. Tu barca no se puede hundir porque yo, el Señor, estoy contigo. Es un kairos. Porque si le conoces ahora en la tormenta y vences, no habrá tormenta que no puedas pelear porque conoces al amado. Y Él te invita, sal fuera de tu barca. No solo vamos a vencer, sal fuera. Ven. Ven. Don't be afraid. This is my word. You are the leader of the church. Come out. I'm with you. Come out. Let me lead you. Beyond the frontiers you can see even now, but you taste something there. But there is more, my boy. Come on. Iglesia, el Señor dice, ven. Puedes probar cosas ricas de lo que tengo, pero aún no ves todo. Ven, ven, porque vamos a vencer juntos y esta nación va a ser sana. Pero es ahora el kairos, porque si pasa la tormenta y no le conoces, no vas a tener este mismo chance. Y podrás decir, conocí a Jehová cuando no había. Conocí a Jehová cuando nadie esperaba. Conocí a Jehová en medio de la soledad y de la tristeza y del desastre. Y por eso me muevo, porque conozco a Jehová, el único Dios fuerte y verdadero. En el nombre de Jesús. Más Señor. Sopla, Señor, sobre tu pueblo. Más. Puede enfadar.